me pidió, por intermedio de Romualdo, que dijera algunas palabras que fueran recuerdo de mi tránsito por la universidad. Bueno, le digo, voy a hacer lo posible. Y se me ocurrió y digo, bueno, ya está. Entonces, se la voy a decir a ustedes. Me mato de la risa, recordando mi adolescencia de estudiante pobre de derecho. Y la risa llega al cielo cuando comprendo que mi música me liberó para siempre de la vergüenza de vivir de la discordia humana. Tuvo gran éxito y los abogados estaban enojados, por fin me enojó justo. ¿Cómo decidió usted su vocación de...? Equivocándome, no debería haber sido nunca abogado. Porque indudablemente que vivir de la discordia humana es muy desgraciado. ¿Y por qué cree que fue esa equivocación? ¿En base a qué? Por mi testarudez. Porque mi padre me dijo, ¿qué ibas a estudiar? Ya cuando estaba. Y digo, me voy a La Plata. ¿Qué ibas a estudiar derecho? Pero vos estás loco, si vos sos músico. ¿Cómo vas? No, entonces dije yo, mira, tanto. Si me recibo de música, el único lugar donde voy a poder tocar una vez es en el Cabaret de Santa, que es el único lugar donde toda la noche hay música. Va a ser mejor que estudie derecho y después que me reciba y tenga la posibilidad de ganar unos pesos, me dediqué a la música. Entonces mi padre me dijo, cuando seas viejo te vas a dar cuenta de la barbaridad que has hecho. Y efectivamente, tal vez si hubiera estado estudiando en París, como él quería mandarme a París, hubiera estado mejor, pero ya no sería yo, sería otro sujeto. A lo mejor también apesadumbrado por la vergüenza que significa vivir de la discordia humana. ¿Qué le diría a los alumnos que están por ingresar este año a la universidad o que están por estudiar? No, bueno, esta es una cosa que no se puede prorrogar. Es un problema primero de cultura y después de acondicionamiento humano, que elijan lo que les gusta y que después se arrepientan si no les gusta. Aunque yo nunca me arrepiento de las cosas que hago. Yo estaba pensando mientras lo escuchaba que a mí me pasaba al revés. Y yo estudié psicología. ¿Por qué dije que al revés? No, es algo parecido. Porque mi viejo me decía que yo tenía que estudiar música. Pero yo no estudié música. Y estoy completamente arrepentido de no haber estudiado música, pero completamente arrepentido. Digamos que la vida me permitió compensar un poco esa frustración de no haber estudiado, porque en la vida uno aprende, ¿no? De un camino tal vez no tan institucional y formal, pero aprendes, ¿no? Pero me acuerdo que mi viejo me decía, y tenía razón mi viejo, me decía, vos tenés que estudiar y la abnegación y la disciplina son muy importantes, el talento solo no alcanza. Bueno, al Cuchi evidentemente el talento le sobraba, ¿no? Por eso digo, es un caso muy particular, pues el Cuchi pudo haber estudiado lo que sea, no haber estudiado nada y ese talento que sobraba, porque la verdad que es descomunal.
lo ubica a él en una posición muy singular, ¿no? Que no sé si es trasladable a una situación general por la que podamos atravesar todos. Y me remitió a esa situación personal en que la verdad, si uno de los temas que hay que tomar de esta presentación es hacer lo que uno quiere, asumirlo, y yo le agregaría a eso asumirlo con compromiso, que es lo que a mí me ha faltado hacer cuando yo era adolescente, y yo me doy cuenta que sería mucho mejor músico si hubiese estudiado. Me vinculé a hombres de caballo, gente de las viejas familias tucumanas, pero hombres vinculados al caballo, al criollismo, a la samba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Eso que Ricardo Rojas le llamaba antes ceremonias rurales, tan lindamente se llamaba así. Las danzas argentinas eran ceremonias rurales, es decir, no eran el elemento para farristas como se hace después, ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se empezó a pervertir el concepto, el sentido y la práctica del folclore y se puso al servicio de la farra, de la cosa frívola e insubstancial. Parecía una graciosa manera de perder el tiempo haciéndose el criollo. Como decía Romildo Rizzo cuando calificaba a los poetas de aquel tiempo, escribir en gaucho no es escribir en guarango, es otra cosa. Escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra, es decir, a los semejantes. Ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho, los que escribían para el teatro, para el sainete, para el circo. Esa gente que usaba el gaucho como elemento de lo inepto, del hombre no sabedor. Se olvidaron que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto, ¿no? Y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. Eso es muy importante. Cosa que actualmente se siembra de dudas en el país cuando uno se pone a meditar. ¿Sabrá la gente por qué va a hablar, cuándo debe hablar y cuándo debe callar a tiempo? ¿Para qué? Para que el país no se oscurezca, no tenga sombras con respecto a su cultura, a su economía, a las buenas costumbres, al buen hábito de ser simplemente eso tan hermoso y tan honroso, un argentino, y nada más. El espectáculo a veces es un atentado hacia el arte, hacia la pureza del arte. Y si es razón lo que decía García Morente, que cantar es rezar dos veces, al pueblo y a Dios, o a Dios y al pueblo, según cada cual coloca la prioridad como se le dé la gana, o como lo siente, ¿no? Si es verdad eso, no creo que ningún rezo deba ser gritado. La persona que cuando canta una cosa criolla, la grita porque tiene voz, porque tiene decibeles en los micrófonos y porque tiene la condición actual del sonar muy fuerte, no creo que tenga nada que ver con el ritual, con el hablar con el Dios que se le dé la gana, con el Dios que se invente o necesite para su espíritu, para su paz, para su felicidad o para su estado de ánimo. No creo que el gritar ayude a nadie en materia de canto profundo. No se le puede cantar a tierra, no se puede decir, ningún hombre puede decirle a una mujer te amo a lo alarido, ¿no? O baja la voz o nada es cierto. Acá Yupanqui me parece que va al nudo de la cuestión, como suele ocurrir con Yupanqui. Yupanqui es un pensador, es un verdadero, es un decidor, es un poeta, es un músico, es un guitarrista, pero también es un filósofo. Es muy importante lo que plantea Yupanqui.
La primera cosa que me llama la atención es que Yupanqui habla de su tierra, habla de su pueblo y no habla de sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Porque nosotros tenemos muchos próceres en la cultura que se la pasan hablando de sí mismos. Creo que el narcisismo es uno de los enemigos fundamentales cuando hablamos de arte. Creo que es el que mayores estragos causa en el desempeño artístico, en el modo de hacer arte, en el modo de vivirlo al arte y en el modo de compartirlo. Eso por un lado. Después estos conceptos, los que sintetizó Polo, lo criollo, lo ceremonial, lo ritual y la contracara de eso que es la farra y el espectáculo, o el grito, ¿no? Yo me acordé enseguida del extraordinario acto que se hizo en Plaza de Mayo en contra del 2x1, que fue un acto realmente histórico, una convocatoria realmente histórica. Bueno, yo soy un poco quejoso con algunas cosas del uso del arte en estos tiempos y sobre todo de la música. Más que quejoso, tengo a veces unos ataques de odio con el uso de la música. Yo salí de ese acto pensando en que no sé por decisión de quién, pero a veces por decisión del que maneja la mesa de sonido, ¿no? A veces así. Estamos hablando de un acto histórico, realmente histórico. Yo ya estaba renegando porque estaban pasando rock, reggae, rap, no sé los nombres muy bien de los géneros, cumbia, en el acto, ¿no? Con altísimo volumen, y yo decía, la puta madre, no puede sonar Yupanqui en este acto. No era para que suene la milonga de los hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Era en contra del 2x1 el acto. O no podía entonarse una samba. Y sentí que es miserable el uso de la música a veces, que es la expresión más peligrosa de la desmemoria, del vaciamiento, de la sustitución de símbolos, de significantes de la cultura, porque con la preeminencia tan increíble que hay de los medios para condicionar lo que se hace, lo que se escucha, lo que se canta, lo que se come, y la manera con que se hace todo eso, la manera con que se baila, o como dice Yupanqui, cómo se grita, la manera de los volúmenes, el acostumbrarse a que la música sea, en vez de ese bien sagrado de la humanidad o de las culturas, en vez de que sea eso, sea un acompañante no solicitado que está todo el tiempo en todos los lugares de nuestras vidas. Está en los bares, en los taxis, está en los colectivos, está en los shopping, está en los supermercados coreanos y chinos, a todo volumen, música que nosotros no queremos escuchar, que no elegimos escuchar, y que terminamos desgraciadamente asumiendo, porque lo mediático genera esos comportamientos enajenados que responden a ese direccionamiento. Entonces hay una población que está completamente desnuda y a expensas de esa formación de lo mediático. Porque nosotros somos unos privilegiados, ustedes y nosotros, porque tenemos la posibilidad de estas reuniones,
del pensamiento, del debate, de elegir lo que vamos a hacer, de decidir qué música vamos a hacer, qué arte vamos a hacer. Pero piensen en el pueblo que está completamente a expensas de esos mensajes y canta y baila y reproduce toda esa música de porquería que está todos los días, en todos los lugares y en todos los momentos. Eso es algo increíble. Realmente aquí Yupanqui, obviamente ustedes están entendiendo que estoy enojado y qué es lo que quiero decir, porque yo no estoy, se imaginarán que no estoy en contra de la música. Estoy en contra de ese uso perverso de la música. Bueno, entonces Yupanqui aquí, a Yupanqui hay que escucharlo, pero muchas veces en lo que dice aquí. Ya sabemos que él defendió lo criollo, pero acá lo criollo es algo muy descuidado en la cultura nacional, realmente muy descuidado. Y lo que reivindica Yupanqui del criollo es la dignidad, la elegancia, la distinción, la fineza, ¿sí? Que son atributos completamente diferentes a lo que se quiere imponer sobre el criollo, ¿no? Que sería lo grosero, lo tosco, ¿no? Lo más brutal, lo más chabacano. No, un criollo con la guitarra, un criollo con el canto, un tipo completamente refinado, sobrio. Entonces Yupanqui lo que hace es reivindicar, como siempre lo hizo, esa condición y pone como contracara de eso la farra, la frivolidad, el grito, los grandes volúmenes. Realmente yo lo aplaudo con el corazón, en ese sentido me encanta que hayan puesto ese video. Y creo que hay que escucharlo más seguido, porque me parece que por ahí está el nudo de la cuestión. Porque desgraciadamente, o felizmente tal vez, los que elegimos el arte en un sentido esencial, en el sentido de cómo nos permite trascender como individuos, como colectividades, como comunidades, cómo nos permite acercarnos a la noción más profunda de la libertad, todo eso que dignifica, que es lo esencial del arte, todo eso hoy es un movimiento de resistencia frente al otro sentido del arte, el sentido del mercado, el que usa el mercado, las músicas que eligen, las músicas que pasan, las letras banales, y entonces estamos nosotros hoy somos sujetos, tenemos que tener conciencia de la enorme responsabilidad histórica que tenemos al asumir el arte en su expresión más sagrada y más esencial. Porque nos hemos transformado, tal vez sin saberlo, en una enorme resistencia a los mecanismos más enajenantes que yo he visto en mi vida respecto del uso mediático de la información, del conocimiento y de la conciencia. Avec des morceaux de carton. Par exemple, vous faites ça de temps en temps, comme les Madeleines. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien faire mon travail par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand ils sont en sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille, je fais quelque chose pour... et, tu vois, je ne peux pas expliquer, je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah, si j'aime bien ma robe, c'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner, elle n'avait pas d'argent.
Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge? Elle a 75 et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, je ne sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Et je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé. Oui, mais tout le monde peut inventer. Ce n'est pas une spécialité à moi. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La Le, couleur mauve. parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et tu vois le désir qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, et comme la situation de mon grand-père. Alors je ne veux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La Révolte de Paysan. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la casa que mi patria. Violetta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer. Et je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien. C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Violeta Parra. Yo me acuerdo cuando estaba, se hablaba de la canción de protesta, les hablo de fines de los 60, todos los 70, era una época en que, bueno, la gente como la de nuestra generación estaba, buena parte de esa generación, comprometida con una idea transformadora de las sociedades, ¿no? Y en el mundo esas ideas estaban firmes y había muchos ejemplos de procesos sociales que las alimentaban y le daban como una posibilidad histórica de realización, ¿no? Entonces fueron años de mucha lucha política, mucho compromiso. Apareció la idea del hombre nuevo, la figura de Cuba, la figura del Che, ¿no? Y aparece la canción de protesta. Ustedes saben mucho de eso porque mucho tuvo que ver el nuevo cancionero cuyano también en eso. Yo me acuerdo que en las reuniones de la militancia universitaria, fue la primera etapa de la militancia de uno, había como una necesidad así urgente de que la animación musical sean las canciones de protesta. Víctor Jara, Violeta Parra, Nicomé de Santa Cruz, los poemas de Guillén, el cubano, Carlos Puebla, el brasileño Geraldo Vandré, Biglietti, el dúo uruguayo, los olimareños. Bueno, yo recuerdo que yo ya era músico, me estoy agrandando un poquito, ya hacía música, tocaba y ya tocaba folclore, ¿no?
Y recuerdo claramente que, siendo yo alguien que ya hacía música, en esas reuniones yo quería tocar una samba, una vidala, o animarme un tango, o una chacarera, ¿no? Y sentía como que me estaban obligando a que haga canción de protesta, porque naturalmente me fluía a mí otra música. Pero ojo que yo era militante, yo tenía conciencia política, tenía ganas de decir cosas también, pero elegía como canciones de denuncia las que me parecían que, además de denunciar, eran canciones que poética y musicalmente me gustaban. Entonces me gustaba, qué sé yo, supónganse, ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca, Pepe Núñez, ¿no? Y me gustaba, a esta hora exactamente hay un niño en la calle, porque me parecía una tremenda canción, ¿no? Pero no cualquier cosa que, por el mero hecho de denunciar, ya tenga una validez artística. Tenía la validez de la denuncia, pero era más parecido a un panfleto que a una canción o a un hecho artístico. Entonces, yo me acuerdo que no estaba muy de acuerdo con esa cosa compulsiva de que el arte sea usado de una manera casi unidireccional para poder decir, porque yo tenía ganas de disfrutarla, la canción y el arte. ¿Sí? Después, con el tiempo, me di cuenta que se la cantaba Violeta Parra por esa condición de la denuncia, y no se tenía la menor idea de que Violeta Parra era una música chilena, que estaba haciendo música chilena. O sea, fíjense la contradicción. A la par de un compromiso ideológico de querer denunciar y decir cosas, había un desconocimiento de la propia cultura. Porque la cultura chilena no es ajena a la nuestra. Había un desconocimiento de que esa señora estaba haciendo cuecas, estaba haciendo tonadas, estaba haciendo refalosas. Casi que me di cuenta que a partir de estas asociaciones que yo hacía, de que en los sectores progresistas, ideológicamente muy leídos, digamos, había un divorcio con la cultura popular. ¿Sí? Y eso es algo que a mí me hizo pensar mucho e inclusive me ayudó a tomar decisiones desde el punto de vista político. A ver, ¿en qué lugar uno se pone si quiere estar del lado del pueblo? Entonces empezamos a discutir cosas como los conceptos de vanguardia. ¿La vanguardia es vanguardia real o es vanguardia ficticia? Digamos, un sector que lee y que es de izquierda puede ser vanguardia. Y aparecieron contradicciones como, qué sé yo, la izquierda en nuestro país que no entendía la cuestión del peronismo. Toda esa cuestión, todo eso se asocia si uno quiere hablar de cosas como estas, ¿no? O sea, una cantante cuya fuente es el folclore de su tierra y que adquiere una dimensión universal por su calidad artística, su calidad poética, su calidad musical y su compromiso ideológico. Pero es una expresión del folclore de su tierra y eso no hay que perderlo de vista. En Chile hay un hermoso museo dedicado a Violeta Parra, donde yo pude ver esos trabajos con arpillera, ¿no? Que era una faceta que yo desconocía de ella. Un hermosísimo museo. En Buenos Aires en este momento hay estaciones del famoso Metrobús de Macri que se llaman Papo, se llaman Cerati, un viaducto se llama Cerati, el Día de la Guitarra es porque nació Papo, el Día del Músico es por Spinetta, a quien me le saco el sombrero y que quede claro, pero hay muchos músicos, hay muchos poetas, hay mucha historia atrás de un segmento musical que es realmente nuevo. Y en Buenos Aires no hay un museo a Yupanqui. Señores, no hay. Ahora, cuando uno reivindica estas cosas, ¿es un conservador? Tengamos mucho cuidado con confundir tradición con tradicionalismo. No es lo mismo. Por suerte en estos tiempos, los que hacemos música
que tiene una raíz histórica, una raíz folclórica, somos muy progresistas musicalmente, somos muy atrevidos, somos muy osados, podemos ser recontramodernos y podemos constatar que entre el ayer y el mañana hay un ida y vuelta permanente, que el arte tal vez lo recorra como ninguna otra expresión. Entonces la dicotomía que antes había entre tradición y modernidad, ¿sí?, que nos hacía enfrentarnos, yo me enfrentaba con los folcloristas tradicionalistas, por esa dicotomía, esa polarización que había en el país, ¿sí? Ahora felizmente la estamos superando nosotros los músicos, los poetas, porque nos arrimamos. En Buenos Aires no se imaginan lo que se produce en un chico que se arrima a la música argentina y escucha a Palorma. Lo adopta inmediatamente, pero puede agarrar su idea musical y a esa tonada revisarla, rearmonizarla, ¿me entienden? Ese es el hoy y es el mañana, pero abraza el ayer. Por eso tradición no es lo mismo que tradicionalismo. Tradicionalismo fue abrazar el ayer, apropiarse de los símbolos, lo que ha hecho la derecha argentina, lo que hicieron las castas militares en nuestro país, que es apropiarse de los símbolos. El estanciero se apropió de los símbolos, el lazo, el caballo, la bota, el bombo, canta folclore, admira a los chalchaleros, ¿sí? Pero dejamos que la derecha se apropie de los símbolos de la tradición. Amar la tradición no es lo mismo que ser conservador y que ser tradicionalista. Entonces, para mí la figura de Violeta Parra es indispensable, porque es una extraordinaria artista que alumbra el mañana desde su compromiso. Lo alumbra un porvenir de justicia y libertad para su pueblo, pero bebe de las entrañas de la cultura de ese pueblo. Remember the 60s, that era that a lot of people, have these glorious memories of, which they really weren't that great those years. But one thing that did happen during the 60s was some music of an unusual or experimental nature did get recorded and did get released. Now look at who the executives were in those companies at those times. Not hip young guys. These are cigar-chomping old guys who looked at the product that came and said, I don't know. Who knows what it is? Record it, stick it out, and so, all right. We were better off with those guys than we are now with the supposedly hip young executives, who are making the decisions of what people should see in the market. The young guys are more conservative and more dangerous to the art form than the old guys who were the cigars ever were. And you know how these young guys got in here? The old guy with a cigar, one day goes, well, I took a chance. It went out, and we sold a few million units. All right, I don't know what it is. Well, we got to do more. I need some advice. Let's get a hippie in here. So they hire a hippie. They're bringing the guy with a long hair. Now, that's not going to trust him to do anything except carry coffee and bring the mail in. Starts in there, carry the coffee. Well, we can trust him. He brought the coffee 4 times sometimes. Let's give him a real job. Okay, he becomes an A&R man. From there, moving up and up and up. Next thing you know, he's got his feet on the desk. And he's saying, well, we can't take a chance on this. Because it's just simply, that's not what the kids really want. And I know. And they got that attitude. And if they can get rid of that attitude and get back to, who knows? Take a chance, that entrepreneurial spirit where even if you don't like or understand what the record is that's coming in the door, the person who is in your executive chair may not be the final arbiter of taste of the entire population, Obviamente tiene que ver con el avance de las multinacionales y cómo las multinacionales de la música ocuparon los espacios y, lo que es peor, ocuparon el gusto, la capacidad la decisión del consumo, digamos, que es como volver siempre al mismo tema, No sabía que yo iba a estar tan de acuerdo con Zappa. ¿Qué derecho tienen unos jóvenes ejecutivos a decidir lo que va a escuchar
La gente. Odio decir la gente, les aviso. Pero, ¿qué derecho hay, no? Por suerte hoy está Internet, están las redes. Eso es una extraordinaria herramienta que permite que podamos tomar decisiones o que inclusive cada cual pueda tener su disco y difundirlo a su manera. Eso para mí es una hermosa noticia, esa posibilidad de socialización de la información a través de Internet, que merecería tal vez como unas reflexiones aparte, ¿no? Y la voy a hacer sintéticamente, o sea, hoy hay herramientas que permiten sustituir la presencia del sello, ¿no? Que antes era la única garantía de tener un disco, era que un sello te lo haga, ¿no? No había otra forma. Ahora hay formas de que cada uno haga el disco que quiere, ¿sí? Y que lo haga conocer, y lo ponga en las redes, y que entonces que tenga un público, tenga alguien que lo escuche, alguien que opine, que le haga una devolución, y es como un mini mercado eso, ¿no? Pero yo, sobre ese punto, al mismo tiempo que le doy la bienvenida a esa herramienta, digamos que hay, al mismo tiempo me parece que me siento con la responsabilidad de alertar en el sentido de que no nos apuremos tanto por usar esa herramienta para consagrarnos ya como artistas que ya somos compositores, ya somos intérpretes, ya tenemos nuestro disco y lo largamos, ¿no? Porque es muy tentador eso, es realmente es tentador al punto de que a veces se puede como alterar el sentido de la realidad, porque uno puede llegar a tener una existencia casi virtual como músico, porque hizo su disco, lo hizo en su casa, lo puso, alguien le dijo que está bueno, hermano, está buenísimo lo que hace, y se genera entonces la vida artística que por ahí antes había que caminarla, había que transitarla, estaba el sentido del camino, el sentido de la maduración. Yo no digo que todo tenga que ser como antes, pero el camino sigue existiendo, la maduración y el crecimiento siguen existiendo. Entonces a veces puede ser muy tentador disponer de esa herramienta y sustituir los plazos del crecimiento y del camino con el apuro por... ¿Me entienden lo que quiero decir? Me parece que eso es muy importante porque disponemos, digamos, de un arsenal tecnológico tan formidable que nos puede crear la ilusión de que ya somos lo que todavía no somos, lo que hay que ir siendo en un camino de crecimiento, ¿no? Estas son consideraciones que para mí ya habría que extenderla al tema de la vida artística, del escenario, porque yo coincido, por supuesto, con todo el afán y la reivindicación de que esto es un trabajo y por lo tanto hay que reivindicarlo como tal, hay que defenderlo, hay que organizarse para defenderlo. Todo ese plano gremial, digamos, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero también es cierto que a veces uno se genera, por disponer de toda esa herramienta, puede generar la idea de que ya es un músico, ya está hecho como tal, ya tiene su público, ya tiene su disco, y en realidad puede ser una existencia más virtual que real. Lo quiero decir con respeto a esto, ¿no? Pero es un tema delicado. O sea, en una existencia más virtual que real, en realidad podemos decir que tenemos millones de músicos. Y claro, no hay sindicato que albergue millones de músicos. No hay mercado que albergue millones de músicos. No hay leyes que puedan resolver las cuestiones reivindicativas, jubilatorias, de obras sociales, etcétera, 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 de millones de músicos. Es todo un tema de discusión. Frente a eso, si bien es legítimo y necesario reivindicar como trabajo el oficio del músico, el quehacer del músico, me parece que también es necesario
es necesaria la reflexión, este tipo de encuentro, de debate, porque es necesario tener siempre una actitud filosófica frente a lo que uno decide hacer en la vida. Porque esa actitud filosófica es la que nos hace medir los tiempos, no apresurarnos, no pensar que el escenario, por ejemplo, es el camino de llegada, es el lugar de llegada de un artista, necesariamente, porque no es así. No es necesariamente el escenario, no es necesariamente la fama, no es necesariamente el aplauso, no es necesariamente la guita que se pueda ganar con eso. El camino del arte, más bien la necesidad del arte, emana de la condición del arte, de la condición de la naturaleza humana, y con una actitud más reflexiva y más filosófica respecto del arte, es posible asumirlo haciéndolo al camino sin esa compulsión por el disco, el escenario, la fama, el reconocimiento, la mirada del otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso para mí es tan importante como la cuestión reivindicativa, porque son realmente temas importantes. Y bueno, nada, eso.